Continuamos con el desarrollo del primer cuadrante, en esta ocasión con la lección 4. ¿Hacia dónde va el hombre? En el marco de nuestra reflexión sobre la antropología bíblica, hemos abordado preguntas fundamentales como ¿qué somos y para qué fuimos creados? Hemos descubierto que el ser humano no es una criatura cualquiera del cosmos, sino una imagen viviente de Dios, creada para la relación, la libertad, el servicio y la comunión. Sin embargo, hay una tercera pregunta que da sentido a todas las anteriores y que resuenan con especial fuerza en la experiencia existencial de cada persona. ¿Hacia dónde vamos? Esta es la gran cuestión del destino humano. No basta con saber de dónde venimos, ni qué deberíamos hacer aquí. El corazón humano clama por dirección, por un propósito que trascienda la fugacidad de la vida, el dolor de la muerte y la frustración de los sueños incompletos. El alma anhela un final que no sea el vacío, sino la plenitud. Y la antropología bíblica no nos deja en la oscuridad. Lejos de ser un enigma sin respuesta, el destino del ser humano es una vocación revelada. Por supuesto, fuimos creados para vivir eternamente, para la gloria de Dios, en comunión con Él y en participación activa de su reino. El Evangelio ha sido claro al respecto. En el Catecismo también de Westminster comienza con la célebre pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esta verdad, lejos de ser abstracta o meramente doctrinal, es profundamente pastoral. El hombre no fue creado para autocomplacerse ni para vivir encerrado en sus proyectos temporales. El hombre fue creado para conocer a Dios, disfrutar de Él y participar de su comunión. Como afirma Parker en Conociendo a Dios, el propósito del hombre no es otro que conocer a Dios, disfrutar de Él y glorificarlo para siempre. Todo lo demás es subordinado y derivado a esto. Desde el principio, este ha sido el deseo del Creador. En el relato de la creación, vemos a Dios no solo haciendo al hombre, sino caminando con Él en el jardín, según Génesis 3:8. Esta imagen no es anecdótica, sino teológicamente reveladora. El hombre es creado para la presencia de Dios, para habitar con Él, para vivir en una intimidad ininterrumpida, y no solo para contemplarlo, sino también para participar en su obra, entrar en su descanso y disfrutar de su amistad. Pero esta vocación fue fracturada por el pecado. El pecado no es solo desobediencia moral, es ruptura relacional, es la pérdida de comunión, es la desfiguración del propósito original de Dios. La expulsión del Edén es más que castigo, es el exilio del alma que ha perdido su casa. Y sin embargo, el Dios de la Biblia no abandona al hombre a su errancia. Desde la caída hasta la cruz, la historia de la salvación es un relato de un Dios que busca restaurar lo que el pecado rompió. En Cristo, la vocación original del ser humano es no solo recordada, sino realizada y proyectada hacia la eternidad. En Él, el nuevo Adán, encontramos el modelo y la garantía de nuestro destino. Ser morada de Dios, Efesios 2:22, reflejo de su gloria, 2 Corintios 3:18, y agentes de su amor, Juan 15:12-17. Esta lección, como cierre del ciclo de la creación, nos invita a mirar hacia adelante, a levantar los ojos hacia el telos, el fin último de la humanidad, según Dios. No la autousurpación, no la autosuperación, ni la extinción, ni el retorno a la tierra sin sentido, sino la consumación gloriosa de una historia de amor eterno. Fuimos hechos no solo para vivir, sino para vivir en Dios, con Dios y para Dios. Tozer lo expresó así en la búsqueda de Dios. Dios está buscando al hombre, no porque lo necesite, sino porque lo ama. Y el fin último del hombre no es otro que ser poseído por Dios y vivir con Él en santa comunión. Este será el eje de nuestra reflexión en esta hora: explorar el glorioso destino para el cual fuimos creados, redimidos y enviados. El telos del ser humano no es otra cosa que la plenitud de su identidad como hijo de Dios, imagen del Hijo y templo del Espíritu, llamado
a reflejar la gloria de su Creador en la eternidad. Consideremos la comunión con Dios como el destino fundante del ser humano. El corazón de la antropología bíblica no se encuentra únicamente en la estructura o capacidades del ser humano, sino en su vocación relacional más profunda. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. Esta comunión no es un añadido opcional, sino el eje de su existencia, el fundamento de su identidad y el horizonte de su destino. El hombre fue hecho para habitar con Dios, caminar con Dios y deleitarse en Dios. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás en su vida, trabajo, relaciones, creatividad, cultura, incluso su propia espiritualidad, solo tiene sentido cuando se ordena desde y hacia la comunión con Dios. Consideremos desde el Edén hasta el Apocalipsis, un arco de comunión. La historia bíblica puede entenderse como una narración de comunión, ruptura y restauración. En el Edén, el hombre y la mujer fueron creados no solo con la capacidad de relacionarse con Dios, sino ya en una relación viva con Él. Génesis 3:8 nos brinda una imagen poderosa y entrañable. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Así dice la Escritura. Este no es un detalle poético, sino teológico. Dios caminaba con el hombre. El verbo hebreo sugiere que era una costumbre, una cercanía habitual, una relación sin barrera, algo cotidiano. El hombre fue creado para vivir a la luz del rostro de Dios. Pero esta comunión fue quebrada. El pecado no fue solo desobediencia, sino desvinculación. Al esconderse de Dios, según Génesis 3:10, el hombre se alejó de su fuente de vida. Desde entonces, toda la Escritura registra el empeño divino por restaurarle, por buscar restaurar la comunión perdida. El tabernáculo en el desierto, el templo en Jerusalén, los profetas, los salmos, las promesas, todo, absolutamente todo apunta a un Dios que anhela habitar en medio de su pueblo. Este anhelo se cumple en Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, según Mateo 1:23, quien habitó entre nosotros, según Juan 1:14, y que por medio de su muerte y resurrección abrió el camino de regreso a la comunión perdida. Y la historia humana culmina en una restauración total. Véase Apocalipsis 21:3, donde leemos: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La Biblia empieza y termina con comunión. El Edén restaurado será aún más glorioso, una ciudad, un templo cósmico, una eternidad de amor con Dios en el centro. En segundo lugar, consideremos a Dios como el fin del hombre, glorificar y gozar. El Catecismo de Westminster también establece la síntesis más concisa y profunda de esta verdad cuando pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No se trata de dos tareas separadas, glorificar y gozar, como señala John Piper. Estas dos realidades están unidas indisolublemente. En su célebre reformulación, él escribe: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Esto significa que Dios no es glorificado por esclavos tristes ni por siervos temerosos, sino por hijos gozosos que viven con gratitud, confianza y deleite en su sagrada presencia. La gloria de Dios se manifiesta plenamente cuando el ser humano encuentra en Él su mayor tesoro y su más alto bien. Jonathan Edwards, el gran teólogo avivador del siglo XVIII, él escribió: la felicidad de las criaturas racionales consiste en gozar de Dios. Él es el único bien verdadero y su disfrute es la única y verdadera felicidad. Esto echa por tierra muchas caricaturas de la vida cristiana como obediencia forzada o religiosidad estéril. Dios no nos ha llamado a una relación funcional, servicio sin amor, sino a una relación transformadora. Él no necesita nuestras obras, pero quiere, anhela nuestro corazón. No busca empleados, sino amigos. Juan 15:15. Una esposa amada, Apocalipsis 21:2. Adoptados, hijos adoptados, Romanos 8:15. Hagamos una aplicación de lo que hemos hablado hasta ahora. Volver al centro
este punto tiene consecuencias directas, personales y pastorales. La gran tragedia del mundo moderno no es la incredulidad, sino el olvido de Dios como centro y fin. Como dijo Pascal, Dios ha hecho al hombre con un vacío en forma de Dios que solo Él puede llenar. El hombre moderno ha olvidado que su corazón fue hecho para Dios. En su lugar, busca llenar ese vacío con placeres, relaciones, trabajo, poder, identidad sexual, tecnología o incluso religiosidad. Pero todo eso es insuficiente si no lleva a la comunión viva con Dios. La pastoral contemporánea, si quiere ser fiel a la antropología bíblica, debe ayudar a las personas a redescubrir que su vocación no es solo hacer cosas para Dios, sino estar con Dios. En palabras de Tozer, la meta de la redención no es llevarnos al cielo, sino llevarnos a Dios. Por eso la vida cristiana necesita recuperar una espiritualidad contemplativa, profundamente bíblica y profunda, y centrada en la presencia de Dios, alimentada por la palabra, silenciosa en la adoración, gozosa en la comunión. El hacer debe fluir del ser y el ser del estar con Él. En resumen, el hombre fue creado para habitar con Dios. El pecado rompió esa comunión, pero Cristo la ha restaurado. Glorificar a Dios y gozar de Él es nuestro destino eterno. No hay mayor satisfacción que conocerle y estar en su presencia. La vida cristiana es una peregrinación hacia el día en que le veremos cara a cara. Primera de Corintios 13:12. Continuemos ahora con el tema reflejar la gloria de Dios, ser imagen viviente del Creador. La vocación más alta del ser humano no es la autosuperación ni el éxito, sino el reflejo de la gloria de Dios. En el diseño original de la creación, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. No como una copia exacta, sino como un ser relacional capaz de manifestar en su vida concreta el carácter, la bondad, la belleza y la santidad de su Creador. En este sentido, la gloria de Dios no es solo un atributo inalcanzable, sino una realidad participada por quienes han sido hechos hijos de Dios por gracia. Consideremos la gloria de Dios como vocación y no como orgullo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 3:18, nos ofrece una visión profundamente transformadora. Él dice: todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí Pablo vincula el acto de contemplar la gloria de Dios con la transformación del ser humano. No se trata de un esfuerzo moralista, sino de una dinámica espiritual. Al contemplar a Cristo, somos hechos más como Él. Este, de gloria en gloria, sugiere un proceso continuo, gradual, profundo, donde el creyente va siendo renovado para parecerse cada vez más al Hijo. Esta es nuestra vocación, no ser el centro del escenario, sino reflejar la gloria del otro. Tal como la luna no tiene luz propia, pero brilla con la luz del sol, el creyente no vive para sí, sino para manifestar la grandeza de Dios en su vida cotidiana. Francis Schaeffer, en su obra La verdadera espiritualidad, lo expresa con claridad. El hombre fue creado para mostrar en su vida la belleza de la santidad de Dios. Esto es verdadero espiritualidad, que es nuestra humanidad redimida, se vea el carácter de nuestro Creador. En una cultura obsesionada con la autoexpresión, la autoimagen y el reconocimiento, esta visión bíblica confronta radicalmente nuestro ego. La gloria no es posesión, es reflejo. No se busca, se irradia. No se merece, se participa. La gloria de Dios no nos aplasta, nos exalta. No nos borra, nos configura. Consideremos ahora a Cristo como el hombre glorioso. La Escritura es clara. Cristo es el rostro visible de la gloria de Dios. Hebreos 1:3. Así lo proclama sin ambigüedades. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Cristo vemos lo que Adán debió ser y lo que la humanidad redimida está llamada a ser. Él es la imagen perfecta,
el espejo sin distorsión, en su humildad, obediencia, mansedumbre, sabiduría y compasión, vemos una gloria que no deslumbra por poder, sino por transformarse en amor. Y sorprendentemente, el Nuevo Testamento afirma que nuestro destino no es simplemente admirar a Cristo glorificado, sino ser conformados a su imagen, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Este proceso que comienza en la regeneración, se desarrolla en la santificación y se consumará en la glorificación. Es el camino por el cual la gloria de Dios se imprime en el creyente. Como escribió Jonathan Edwards, la santidad es la hermosura del Espíritu. La gloria de Dios es vista más claramente en un corazón santo que en todo el universo. La gloria de Dios no es una nube distante, es el carácter de Cristo formado en nosotros por el Espíritu Santo, quien nos transforma desde adentro para que seamos, como dice Efesios 1:12, para la alabanza de su gloria. Considere el vitral iluminado. Imaginemos una gran catedral a plena luz del día. Sus vitrales opacos desde afuera resplandecen desde adentro. Cuando la luz del sol los atraviesa, cada fragmento de color cobra vida, revela una historia, comunica una belleza que no posee en sí mismo, sino que transmite de la fuente de luz que se refleja en él. Así somos nosotros, cuando vivimos abiertos al Espíritu, cuando rendimos nuestro corazón al Señor. Él brilla a través de nuestras grietas, como dice 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la gloria es de Dios, no nuestra. D.L. Moody decía, cuanto más se llena un hombre de Dios, menos se ve a sí mismo. No necesitamos eliminar nuestra humanidad para reflejar la gloria divina. Dios glorifica al hombre al humanizarlo plenamente en Cristo. Algunas preguntas importantes. ¿Reflejo u obstáculo? Esta visión nos obliga a la pregunta pastoral y personal. ¿Estoy reflejando hoy la gloria de Dios? ¿En qué áreas de mi vida estoy oscureciendo esa luz? ¿Hay pecados, hábitos o temores que distorsionan la imagen de Cristo en mí? La espiritualidad cristiana no se mide por experiencias subjetivas, visiones, emociones ni logros externos. Como bien enseña Tozer, el signo más claro de una vida espiritual madura no es cuánto conocimiento tiene, sino cuánto amor, cuánta humildad y cuánta santidad irradia. Nuestra misión como individuos y como comunidad cristiana es ser espejos limpios, vasos translúcidos, templos vivos donde el mundo pueda vislumbrar algo de la gloria de Dios. Esto transforma nuestra vida familiar, donde debemos reflejar el carácter de Dios en el perdón, la paciencia y la ternura. Transforma nuestro trabajo, donde reflejamos la gloria de Dios en la excelencia, la ética y el servicio. Nos transforma en nuestro dolor, donde la esperanza en medio de la prueba se convierte en una luz más intensa. Para reflejar la gloria de Dios, no podemos asumirlo como una carga, porque no lo es. Es nuestra verdadera identidad y nuestro destino eterno. No fuimos creados para impresionar, sino para iluminar. Y solo podemos hacerlo si estamos en contacto vivo con Cristo. El resplandor de la gloria del Padre. Como escribió Spurgeon, la gloria de Dios es el sol de nuestra alma. Sin ella, todo es noche. Vivamos pues cada día con esta oración en nuestros labios. Señor, límpiame para que tu luz brille más claramente a través de mí. Consideremos ahora el servicio como participación en la obra de Dios. El ser humano no fue creado para la pasividad, ni redimido para la inactividad. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las cartas apostólicas, la Biblia presenta al hombre como un ser vocacionalmente activo, llamado a participar con Dios en la realización de sus propósitos en el mundo. Servir no es una consecuencia del pecado, sino una expresión original del diseño de Dios para el ser humano. Y tras la redención en Cristo, este servicio no desaparece, sino que se ensancha, se transforma y se eleva a la altura de la misión del reino. El hombre es, pues, un colaborador en la misión de Dios. Según Génesis 2:15 leemos, tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara
y lo guardase. Este versículo define la primera vocación del hombre: cultivar, abad, y guardar, shamar, las palabras en hebreo. Ambos verbos conllevan sentido de trabajo, responsabilidad y servicio. El hombre no fue puesto en el jardín para ociosidad, sino para colaboración. Después de la caída, esta vocación no fue anulada, fue herida, sí, distorsionada, por supuesto, pero el plan de Dios nunca fue interrumpido. En Cristo, el ser humano es restaurado como embajador del reino, como afirma 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Este pasaje indica que la participación humana en la obra de Dios ha sido dignificada por la encarnación, la cruz y la resurrección de Cristo. Ahora el cristiano no solo cultiva y cuida la tierra, sino que siembra el evangelio, edifica comunidades de paz y refleja el reino en cada ámbito de la vida. Nancy Pearcey, una de las voces más lúcidas en la antropología cristiana contemporánea, escribe lo siguiente: el llamado de Dios abarca toda la vida. No hay división entre lo secular y lo sagrado. Cada vocación es campo de misión si está hecha para su gloria. Esto significa que el ama de casa, el docente, el empresario, el mecánico, el obrero, el estudiante, todos, absolutamente todos los creyentes tienen una vocación santa, no porque trabajen en una iglesia, sino porque trabajan en el mundo como representantes de Dios. Cada acto de fidelidad, de servicio, de justicia, de generosidad, es una participación concreta en la misión de Dios en la historia. El servicio entonces no es marginal, es esencial. Una de las distorsiones más comunes en la espiritualidad cristiana es considerar el servicio como un ministerio reservado para unos pocos, para unos más consagrados, o como una tarea útil pero periférica o secundaria. Sin embargo, las palabras de Jesús desmantelan esta idea desde la raíz. En Marcos 10:45, el Señor afirma: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muerte. En este versículo, Jesús vincula servicio con misión y servicio con rendición. No vino a imponer dominio, sino a encarnar entrega. El modelo del discipulado cristiano es el servicio sacrificial y todo creyente está llamado a seguir esta senda. Tim Keller, en su obra Ministry of Mercy, señala: el ministerio de misericordia no es una actividad optativa para los creyentes, es una expresión necesaria de la gracia que hemos recibido. Servir, entonces, no es una consecuencia secundaria del cristianismo, sino una manifestación directa de haber sido alcanzado por la gracia. El servicio en clave cristiana no se mide por notoriedad, sino por fidelidad, según Colosenses 3:23. No se reduce al culto, sino que abarca la vida entera, Romanos 12:1. No busca recompensa humana, sino el agrado del Padre, Mateo 6:4. La verdadera grandeza, según Jesús, se expresa en gestos tan humildes como lavar los pies de los discípulos, Juan 13, cargar la cruz, Lucas 9:23, o buscar el bien del prójimo antes que el propio, Filipenses 2, del 3 al 5. Lo podemos ilustrar con las manos vacías del hombre. Según San Agustín, decía que el hombre fue creado con las manos vacías para poder servir. Esta imagen es poderosa. El hombre no llega al mundo con posesiones, títulos ni logros. Llega con capacidad y necesidad de entrega. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, muchas veces usamos nuestras manos para retener, acumular, protegernos del otro. Cuando las llenamos solo para nosotros mismos, perdemos su propósito original. Las manos fueron hechas para ofrecer, sostener, consolar, construir, abrazar. En cada servicio generoso, aunque pequeño, las manos del creyente se parecen más a las manos de su Maestro crucificado. El servicio como camino de transformación en un mundo obsesionado con la autoafirmación, la autorrealización y el narcisismo. El servicio cristiano es profundamente revolucionario y contracultural. Es el camino del descenso voluntario, de la donación consciente, del amor que se inclina, como hizo Cristo, según Juan 13:5. La iglesia está llamada a formar creyentes
que encuentren gozo en dar, no solo en recibir, que descubran que el mayor crecimiento espiritual no se da solo en la intimidad, sino también en la entrega concreta a los demás. Enseñar a nuestros hermanos a amar el servicio es enseñarles a amar como Cristo. Es formar un carácter cristiano, profundo, humilde, generoso y firme. Dijera John Stott, el servicio humilde es la forma más pura de autoridad espiritual. En términos pastorales, esto implica, 1, identificar y afirmar los dones de cada creyente como herramienta para el servicio. 2, desmitificar la vocación pastoral o misionera como la única forma de servicio real. 3, redimir la vida cotidiana como un espacio de gracia, testimonio y participación activa en el reino de Dios. El servicio cristiano, entonces, no es opcional ni marginal. Es central en el diseño original de Dios, en la vida y en la obra de Cristo y, por supuesto, en la misión de la iglesia. Cada creyente ha sido llamado, equipado y enviado para servir, no como imposición, sino como privilegio, no como carga, sino como una respuesta amorosa a aquel que nos sirvió primero. Como afirma Os Guinness, el llamado cristiano no es solo a creer, sino también a obedecer, amar y servir. Todo llamado auténtico conduce al servicio. Así, cuando servimos, participamos en la obra de Dios, manifestamos su gloria y crecemos en la semejanza de Cristo. Consideremos entonces la vocación futura: glorificación, resurrección y eternidad. La vocación del ser humano no concluye con la muerte, ni se agota en las tareas de esta vida. La antropología bíblica nos ofrece una visión escatológica clara, hermosa y esperanzadora. El ser humano ha sido creado para un destino eterno, en cuerpo y alma, en una creación redimida, en comunión perfecta con Dios. Esta dimensión futura de la humanidad y de la existencia humana es muchas veces descuidada en la predicación contemporánea, quizás por el pragmatismo cultural o la urgencia de las necesidades actuales. Sin embargo, sin la esperanza de la gloria futura, la vida cristiana pierde orientación, su consuelo profundo y su alegría más sólida. Consideremos el cuerpo resucitado, destino glorioso. La vocación eterna del ser humano incluye la resurrección del cuerpo, no como una reanimación de lo antiguo, sino como una transformación gloriosa. El apóstol Pablo desarrolla esta doctrina con fuerza en 1 Corintios 15, del 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Esta comparación agrícola, semilla y fruto, ilustra que nuestro cuerpo actual es apenas un anticipo de lo que será glorioso, poderoso, espiritual, es decir, lleno del Espíritu y adaptado para la vida eterna. Wynette Gruden lo resume así en su teología sistemática: la glorificación es el último paso en la aplicación de la redención. Es el momento en que el cuerpo será redimido y transformado como el cuerpo resucitado de Cristo. La encarnación no fue provisional. Cristo no abandonó su humanidad al ascender. Al contrario, la humanidad glorificada de Cristo es la garantía y la promesa de nuestra futura glorificación. Como afirma Hebreos 7:25, Él intercede por nosotros como verdadero hombre. Esto significa que la salvación no es evasión del cuerpo, sino redención total del ser humano, como enseñó John Calvin. No debemos imaginar que Cristo vino a redimir solo nuestras almas. Él asumió cuerpo y alma para redimir todo lo que somos. Por tanto, nuestra esperanza cristiana no es ir al cielo para siempre, sino resucitar como Cristo en cuerpo glorificado para vivir en una creación renovada en comunión plena con Dios. ¿Qué implicaciones teológicas tiene esto? El cuerpo, en el diseño de Dios, nunca fue secundario o descartable. Fue creado bueno, corrompido por el pecado, redimido en Cristo y destinado a la gloria eterna. Esta visión honra la materialidad
sin caer en el materialismo. Veamos ahora la eternidad como comunión perfecta. La culminación del plan de Dios no es la liberación del alma del cuerpo, ni el escape del mundo, sino la restauración total de la creación. Apocalipsis 21, del 1 al 4, describe esta visión final con imágenes concretas. Dice la palabra de Dios: ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí la gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esto no es un mundo espiritual, etéreo, sino una realidad tangible, física, luminosa, santa y sanadora. La redención no será solo individual, sino cósmica. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, según Romanos 8:21. Tim Keller, en su libro La razón de Dios, ofrece una perspectiva pastoral y escatológica bellísima. Él dice: el cielo no es solo consuelo por lo que perdimos, es la restauración gloriosa de todo lo que era bueno, pero mejorado infinitamente. Lo perdido será devuelto, pero no simplemente como era, sino transfigurado por la gloria de Dios. Esto significa que la eternidad será comunión perfecta con Dios, con los demás redimidos y con la creación restaurada. No habrá más fracturas, rivalidades, injusticias, enfermedades, ni soledad. La eternidad será el regreso definitivo al Edén, pero más glorioso, porque será el Edén probado, purificado y consumado en el amor de Cristo. Entonces, vivir de cara a la eternidad, la vida cristiana, es una peregrinación hacia la gloria, y todo en ella debería vivirse a la luz de esa esperanza. Hebreos 11:13 nos recuerda que los hombres de fe del pasado confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una vida bien vivida es aquella que se entiende como transitoria, pero no sin propósito. La eternidad da sentido al sufrimiento presente, según vemos en Romanos 8:18. Da vigor a la obediencia en lo cotidiano, Primera de Corintios 15:58. Y consuelo en la hora de la muerte, segunda de Corintios 5, del 1 al 10. Juan Newton, autor del himno Gracia Admirable, dijo: los placeres de esta vida no son el cielo y sus penas no son el infierno, pero son como señales que nos recuerdan hacia dónde vamos. Por eso, la misión pastoral no es solo formar creyentes felices o funcionales, sino discípulos transformados que vivan con la mirada fija en la eternidad. Discípulos transformados que no se amolden a la mentalidad del presente, según Romanos 12:2, sino que se preparen activamente para la gloria futura. Esto incluye, 1, enseñar a los creyentes a valorar el cuerpo, incluso en la enfermedad y en el envejecimiento, como algo destinado a la resurrección. 2, animar a vivir la vida presente con responsabilidad, sabiendo que no termina aquí. 3, cultivar una esperanza firme y bíblica que no evade el dolor, pero lo sitúa en el marco del reino que viene. El destino del ser humano es ser glorificado con Cristo. Esta glorificación incluye el cuerpo, la comunidad, la creación y la comunión con Dios. La resurrección es la prueba de que Dios no abandona lo que creó, sino que lo lleva a su plenitud. La resurrección de Cristo es la promesa de la mía. Donde Él vive, también yo viviré. Por tanto, vivamos como peregrinos, con esperanza, cuidando lo que somos, sirviendo con fidelidad y esperando con gozo el día que seremos plenamente como Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Entonces, vivir la vocación con gratitud y esperanza. Hemos recorrido el arco completo de la vocación humana: la creación, imagen de Dios para la comunión; la caída, fractura de esa vocación. Pero también hemos hablado de la redención, que es la restauración en Cristo, y la glorificación, que es el cumplimiento eterno de nuestro destino. El propósito de Dios para el hombre no es que sea meramente salvo, sino que sea santo, glorioso y lleno de Dios. Por tanto, vivamos con una mirada elevada, un corazón agradecido
y unas manos disponibles para el servicio. Nuestra vida no es accidental. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras relaciones y nuestro trabajo están insertos en un propósito eterno que comenzó en el Edén y que terminará en la Nueva Jerusalén. Que Dios les bendiga.